Hola, hoy os voy a hablar un poquito de los modelos de clasificación, pero bueno, sin entrar mucho en detalle, solamente el concepto un poquito general. Entonces, ¿qué son los modelos de clasificación? Los modelos de clasificación son unos modelos que se utilizan para clasificar cosas muy distintas, que luego os voy a dar algunos ejemplos, pero para decidir si una cosa es buena o es mala, si es positiva o es negativa, si es de un tipo o es de otra. Entonces, por poneros un ejemplo que os tengo aquí preparadito, suponer que vosotros, por ejemplo, queréis ir a comer a un restaurante que nunca habéis ido. Entonces vais a una página web, un recomendador de restaurantes, y veis que hay sobre ese restaurante pues 200 comentarios. Entonces una posibilidad que tenéis es leeros los 200 comentarios. Otra posibilidad mucho mejor es que esa página web tenga un clasificador y que ese clasificador analice todos los comentarios y directamente le dé una puntuación a ese restaurante. Entonces, ¿cómo funciona eso? Los comentarios son muy variados. Aquí os he puesto 3 ejemplos. Dice, por ejemplo, este primero: la forma en que sirven los platos pues hace que sea una experiencia única. Este, por ejemplo: mi hermano pidió paella y el arroz estaba pasado. Y este otro, por ejemplo: pues vamos casi todas las semanas, la comida es deliciosa. Entonces, con tu propio criterio o con el criterio que se establezca, pues ves que este es positivo, este puede ser negativo y este puede ser muy positivo. Entonces, estos modelos funcionan de la siguiente manera. Vamos a tener un input, que puede ser, por ejemplo, el texto, vamos a meterlo en el modelo de clasificación y de ahí va a salir un resultado, el más sencillo: positivo, negativo. Cosas distintas, aparte de positivo o negativo, pues por ejemplo decidir si un email que entra en tu bandeja de entrada tiene que ir a la carpeta de spam o no. Por ejemplo, una serie de páginas web, pues un motor que te clasifique de qué tipo es una página web. Muy distinto. Imágenes, por ejemplo, que haya de perros y queramos clasificar la imagen en el tipo de perro. O también, por ejemplo, un diagnóstico médico que han hecho los médicos toda la vida. Pues tú ibas con tus rayos X o con tu temperatura o con tus análisis clínicos y ellos te daban un diagnóstico. Pues ahora eso se complica y se actualiza mucho más, desde con temas de lo que hacemos en el día hasta con temas, por ejemplo, de tu propio ADN. Entonces, lo más sencillo de todo, la clasificación más sencilla para positivo o negativo, es decir, voy a coger todas las palabras que considero positivas, todas las palabras que considero negativas, y cuando en un texto haya más palabras positivas que negativas, pues ese texto es positivo. Que hay más negativas, pues ese texto es negativo. Es la clasificación más básica que hay. Por supuesto, es muy básica, pero tiene muchos errores. Por poneros un ejemplo, pues no es lo mismo decir bueno que decir delicioso que decir espectacular. Y por ejemplo, tú puedes decir en un texto: esto no es bueno, y sin embargo, si analizo la palabra bueno sola, pues me queda como positiva. Entonces, una primera mejora, pues poder ponderar las palabras, que no todas las palabras pesen lo mismo. Darles un peso y calcular, al final, sumando las palabras y los pesos, una nota final que nos diga si es positivo o negativo. Se establece, cuando tenemos muchas palabras, pues se establece una recta cuando son 2 palabras, o un hiperplano cuando son muchas, que te dicen por debajo de esa recta todo lo que haya te va a dar un resultado positivo y por encima todo lo que haya te va a dar un resultado negativo. Quiere decir que tú puedes tener, por ejemplo, imaginaros estas 2 palabras, la palabra bueno y la palabra terrible. Pues yo puedo tener un resultado positivo con poquitas veces bueno y poquitas veces terrible, o puedo tener el mismo resultado positivo con muchas veces bueno y muchas veces terrible. Entonces, una vez tenemos estos modelos, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo sabemos si un modelo es bueno o es malo? Normalmente tú puedes tener un conjunto de, por ejemplo, de comentarios que lo llamamos de entrenamiento. Con ese conjunto de comentarios sacamos el modelo y luego ese lo aplicamos a un conjunto que lo llamamos de test y vemos si el modelo adivina o no adivina, si está funcionando bien o no. Otra cosa que se utiliza mucho en este tipo de modelos de clasificación son las matrices de confusión, que te dicen cuántos positivos realmente eran positivos, cuántos negativos realmente eran negativos. En los 2 casos el modelo está funcionando bien, pero cuántos positivos fueron negativos, que se llaman
los falsos positivos o cuántos negativos fueron positivos. Es muy interesante porque, aunque os parezca un poco confuso, pero lo que quiere decir es que tú al final puedes tener en este tipo de modelos situaciones súper diferentes. Y cada una de esas situaciones te puede valer o no te puede valer. Por ejemplo, no es lo mismo cuando tienes un falso negativo, ¿vale? Una cosa que tú pensabas que era negativa pero luego es positiva. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que comentábamos de spam, que si estamos hablando de enfermedades. Un caso de falso negativo es un caso en el que te dicen que estás enfermo y no lo estás. O un falso positivo, crees que no estás enfermo y lo estás. Entonces, claro, estos modelos de clasificación, según donde se usen, importan más o menos. Y lo último que os quiero contar es que hay una relación entre el tamaño de la base de datos, cuántos datos estamos manejando, y el error. Lógicamente, como dice el sentido común, a más datos el error va a disminuir. Con una salvedad, nunca va a ir a cero. Siempre vamos a tener lo que se llama un sesgo de error fijo en este tipo de modelos. Siempre se cometen errores. Y luego, otra cosa que es que en la medida en que se mejora el modelo de clasificación, por ejemplo, con la mejora sencilla de en vez de analizar palabra a palabra, analizar conjuntos de 2 palabras, fijaros cómo cambia. Al final, cuando tienes muchos datos, lógicamente el error va a ser menor, pero es verdad que también los modelos complejos con pocos datos, pues los errores son mayores. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.